Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de T13 Noticias. Estamos listos para llevarles lo más completo de la información nacional, internacional y deportiva. Alan, buenas noches. Buenas noches, Corina, buenas noches a usted, gracias por su sintonía. Por cierto, hoy empezamos a estrenar ya nuestro promo de nuestro aniversario número 11. Vamos a estar de aniversario precisamente el próximo lunes 13 de febrero, así que gracias una vez más por su preferencia. 11 años trabajando para usted. Vamos a iniciar ahora con la cobertura y vamos a iniciar precisamente con información nacional. Seguramente muchos de ustedes están de acuerdo con que la violencia solo genera más violencia. Sin embargo, hay muchos guatemaltecos que no piensan lo mismo. Guatemala es un país que en repetidas ocasiones ha figurado por buscar venganza de manera sangrienta. Principalmente en el interior de la República, los guatemaltecos, cansados de la delincuencia, han optado por erradicar el problema de raíz. Hemos sido testigos cómo personas acusadas de ser delincuentes han sido retenidas, vapuleadas y, en el peor de los casos, asesinadas. La muerte puede ocurrir debido a la golpiza, pero también han existido casos en los que han sido rociadas con combustible y prendidas en llamas. Para llegar a ese extremo, definitivamente hay que hablar de anarquía. El orden constitucional se rompe. Si bien es cierto, se supone que los linchamientos ocurren por constantes actos delictivos, también hay que entender que se debe respetar el debido proceso. Solo la policía tiene la potestad de capturar a personas acusadas de cualquier delito a través de una orden judicial o cuando sorprenden en flagrancia. Solo el Ministerio Público puede acusar y solo los jueces pueden dictar sentencia. Quien busca venganza, retiene, vapulea y asesina, sin importar las causas, nos guste o no, también se convierte en delincuente y también merece castigo. Este tipo de acciones se expanden rápidamente y en los últimos días hemos sido testigos de casos que muestran cómo la ola delincuencial ha hecho que crezca la sed de venganza. Y poniendo esta nota como contexto, vamos a conocer el detalle de lo ocurrido esta tarde en San José Pinula. El Estado de Derecho fue roto por un grupo de comerciantes que intentaban linchar a 3 supuestos delincuentes. La PNC intervino y la situación se puso complicada. Esta tarde 3 supuestos delincuentes estuvieron a punto de morir en manos de pobladores enardecidos en San José Pinula. Todo parece indicar que los muchachones, 2 jovencitas menores de edad y un hombre, intimidaban a los comerciantes del sector con el pago de la extorsión y los asaltaban. Como dicen por allí, 2 pájaros de un tiro. El rumor se expandió y todos los comerciantes del sector, sin pensarlo 2 veces, los persiguieron por varias cuadras hasta retenerlos y vapulearlos. La Policía Nacional Civil se presentó al lugar, pero antes los enardecidos ya habían obligado que los sujetos se quitaran la ropa y, en el caso de las mujeres, que les cortaran el cabello. Los ánimos se caldearon y antes del rescate las autoridades detuvieron además a un comerciante, acusado de motivar a la turba de realizar el linchamiento, y lanzaron gas lacrimógeno para dispersar a la multitud. Sin embargo, los comerciantes aún tenían en su poder a los supuestos delincuentes. Tras negociar con los enardecidos, lograron que los pobladores entregaran a los presuntos delincuentes, a cambio que la Policía Nacional Civil pusiera en libertad de nuevo al negociante. Los sujetos estaban heridos y por ende tuvieron que ser trasladados a un centro hospitalario con custodia policial. Pero lejos de las capturas, hay que detenernos a pensar si realmente es la mejor manera para hacer justicia. Recordemos que todos somos inocentes hasta que un juez demuestre lo contrario y que nadie está por encima de las leyes guatemaltecas.
Debemos entender definitivamente que la persona que vapulea o asesina a un delincuente también se convierte en delincuente. El magistrado de conciencia fue abordado este día respecto a este tema y tenemos su postura. El procurador de los derechos humanos Jorge de León Duque habló hoy respecto al fenómeno social que está surgiendo ante la ola de violencia que azota el país. Los guatemaltecos pareciera ser que tienen sed de venganza y la desesperación los lleva a tomar decisiones que también los convierten en delincuentes e infringen la ley. Esta medida para el procurador de los derechos humanos está fuera de orden, ya que las personas que toman estas acciones contra otros se convierten también en delincuentes. La desesperación de la gente se pone de manifiesto en estas actitudes que son delincuenciales también. El que asesina, el que le prende fuego a un ser humano, no es otra cosa más que un delincuente, al igual que la justicia por la cual están reclamando. Entonces, no es ese el mecanismo, a pesar de que se entiende la desesperación que hay porque no llega la justicia y porque la delincuencia sigue. Nunca se puede justificar el hacer justicia por mano propia, así es que yo aprovecho a hacer un llamado a la tolerancia, a la responsabilidad y a denunciar, eso sí, con valentía, denunciar los hechos criminales y confiar en que las autoridades van a hacer lo que les corresponde. Aunque reconoce el esfuerzo que realizan las autoridades del Ministerio de Gobernación para poder controlar la delincuencia, el magistrado de conciencia considera que se deben mejorar las estrategias, ya que en los últimos días se han incrementado los hechos delictivos. Y en seguimiento al accidente aéreo que cobró la vida de un guatemalteco y 3 mexicanos ayer en el Aeropuerto Internacional Aurora, este día se reveló que entre los escombros las autoridades localizaron un recipiente con cocaína, aunque la cantidad de la droga es mínima como para pensar en tráfico de la misma. La investigación apenas dio inicio y habrá que esperar el resultado final. Los 3 mexicanos eran empresarios que salieron de Guadalajara y su destino en Guatemala era Zacapa para cerrar un negocio supuestamente referente a la extracción minera. Un tema que ha provocado mucho revuelo este día, compañero. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Pablo Paniagua acerca de la investigación. Es mínima la cantidad, como lo informaron las autoridades, más pareciera algo para el consumo. Sin embargo, como lo indicaba Corina, pues habrá que esperar el resultado. Lo que sí es cierto es de que llevamos ya varios días, lamentablemente, iniciando nuestra emisión hablando exactamente del mismo tema, la venganza, esa sed de venganza social que convierte a los guatemaltecos que intentan buscar justicia también en delincuentes. Así es, y ese es un tema que lo estamos viendo recurrente día tras día, la población cansada, desesperada del acecho de los delincuentes, pero reiteramos, violencia llama más violencia. Así es. Y debemos respetar nuestro Estado de Derecho y las leyes que imperan en el país. El debido proceso, Pablo. No podemos permitir que esto siga sucediendo y hablando del debido proceso, lo que nos correspondería en este caso sería denunciar lo que vemos y no tomar la justicia por nuestras propias manos. Vamos a continuar con la información y justamente le vamos a dar un giro de 180 grados a la información. Vea usted que en el Hospital San Juan de Dios existe un grupo de ancianos que permanece en ese lugar y no precisamente porque estén enfermos, sino porque no tienen a dónde ir. La pregunta es, ¿dónde está su familia? Muchas preguntas giran en torno a 8 adultos mayores, algunos de ellos con más de un año de haber sido abandonados en diversas áreas del Hospital General San Juan de Dios. Uno de estos casos es del señor Sergio Francisco Morales Azurdia, quien padece de diabetes, ha sufrido varios derrames, no cuenta con sus piernas y perdió el habla. Hace aproximadamente un año fue llevado por su hijo, quien al llegar a la admisión dijo al encargado que regresaría porque habría dejado mal parqueado su vehículo y regresaría por él, pero jamás lo hizo. Otro caso es el de Carlos Rivera, de nacionalidad hondureña, quien afirma que se encuentra solo, pues su familia cercana vive en los Estados Unidos y que desde hace 10 años ha sobrevivido en Guatemala como indigente. Don Oscar Díaz fue abandonado hace más de un año. Los médicos ya le dieron de alta, pero por no contar con dirección o pariente no puede salir. Están a la espera de que alguien llegue por él. Ante estos casos, la Unidad de Trabajo Social hace un llamado a los familiares o personas que los conozcan para que se acerquen al hospital y les permitan el derecho humano que tiene toda persona a vivir en condiciones dignas en esta etapa de su vida y disfrutar del calor de una familia.
Triste, definitivamente, Pablo, no es la primera vez que abordamos este tema acá en T13 Noticias, la época que muchos llaman época dorada, lamentablemente para muchas personas se convierte en una verdadera pesadilla. De verdad que sí, es lamentable este tipo de información y ver cómo el adulto mayor, en vez de pues que se le muestre ese respeto que se merece, al final pues paran siendo olvidados, Corina. Y también este medio de comunicación sirve, como en otros casos, como un servicio social y un llamado a personas que si conocen a las familias de estas personas que se encuentran prácticamente abandonadas en un centro asistencial, puedan presentarse y brindarles no solo el apoyo para retirarlos de los hospitales, sino el cariño que toda persona merece. Por supuesto, sin importar la edad, definitivamente. Así es, el apoyo que se les puede brindar a estas personas. Vamos a ir a la pausa, pero precisamente hablando de servicio social, cuando regresemos vamos a tener en los estudios de T13 Noticias una vez más a nuestro compañero Carlos Sandrino, que de a poco se va ganando ese espacio con nuestros televidentes por buscar ese acercamiento con los guatemaltecos que más lo necesitan. Por favor, no se lo pierda al volver de la pausa. Antes lo dejamos con noticias históricas. Enseguida volvemos. Y tal y como lo habíamos adelantado antes de ir a la pausa, le damos la bienvenida una vez más a nuestro compañero Carlos Sandrino. Carlos, buenas noches. En esta oportunidad para hablar prácticamente de una historia, pero más que esa historia, hablar también de ese servicio social, ese acercamiento que buscamos como periodistas con el pueblo guatemalteco, y en este caso se trata de una familia que necesita de mucha ayuda. Buenas noches televidente. Una historia que presentamos esta noche de una familia, en el caso de un niño de tan solo 3 años, quien está entre la vida y la muerte, ya que sufrió quemaduras durante un incendio de su vivienda, la cual quedó prácticamente en cenizas. A continuación la historia aquí en T13 Noticias. La imagen que ve en pantalla muestra las cenizas de lo que hasta hace unos días era la propiedad de la familia Ayala Torres en Santa Elena, Petén. Un cortocircuito provocó que la casa construida de lámina y madera ardiera en llamas. La víctima del incendio, un niño de tan solo 3 años, cuyos padres estaban en su trabajo, mientras que el pequeño estaba bajo la custodia de su hermana de 17 años. Ella pues al ver el problema sale con la niña de 4 meses y lo llama a él, pero él por rescatar a su muñequito Iron se regresó del susto y fue cuando ella ya no pudo regresar, que la casa ya estaba ardiendo en llamas. Arriesgando sus vidas, los socorristas ingresaron para rescatar al pequeño José Álvaro y pelear contra la muerte, quien casi lo atrapa. Por tal de que no se quemara, él estaba cubriéndose con unas colchitas, entonces cuando lo lograron sacar, la casa se desplomó por completo, ¿verdad? José Álvaro Elía Ayala fue trasladado a la emergencia del hospital de la localidad, donde después de varias horas en estado crítico y sin evolución positiva, fue enviado a la emergencia de pediatría del Hospital Roosevelt en la capital. 8 días han pasado de la tragedia y el pequeño aún no mejora. Se le bajó su presión, vinieron los doctores acá, lo entubaron por completo porque sus pulmones están dañados, porque él ingirió demasiado humo tóxico sobre el humazón de la vivienda. La condición del pequeño es crítica y podría pasar varios meses bajo observación médica. El niño está en condiciones graves, ¿verdad? Actualmente está estable, pero bajo ventilación mecánica, drogas vasopresoras, antibióticos. El proceso de recuperación es largo y por si fuera poco, las secuelas de las quemaduras no serán solo físicas, habrán huellas emocionales para el pequeño José. Definitivamente lo marcan psicológicamente y no solo a él, sino que a todo el entorno de familia. ¿Por qué? Porque nadie está esperando que suceda algo como lo que sucedió con este chiquito. Entonces, ¿qué pasa? Él todavía no se ha visto, él todavía no sabe qué pasó. Entonces, cuando él se vea, primero por la edad que tiene que aceptar que hay cambio en su imagen corporal. Entonces, eso puede darle ansiedad, depresión, angustia. En la actualidad, los otros 2 hijos de la familia de 10 y 17 años están viviendo en la casa de sus abuelos, mientras que los padres han permanecido todos estos días en la capital en la espera de resultados médicos. Son de recursos limitados, están durmiendo en los pasillos del hospital. Su empleo lo han tenido que dejar temporalmente, por lo que no cuentan con una fuente de ingresos económicos. Tienen que comprar medicina para la recuperación de su hijo y, sin lugar a duda, reconstruir una casa para que cuando salga del hospital tenga un techo digno para vivir. Pues ahorita lo que nos interesa es que nuestro bebé esté bien, ¿verdad? Yo sé que Dios va a tocar corazones y va a permitir que de nuevo podamos tener un hogar, ¿verdad?
de poder tener a nuestros hijos, ¿verdad? Pero lo importante ahorita es la salud de nuestro bebé. Historias de vida, ese segmento, Carlos, que de a poco va ganando la aceptación de nuestros televidentes. Únicamente no se trata de mostrar la historia de algunos, peculiar de algunos guatemaltecos como lo hemos hecho, sino también mostrar casos como este. Impactante, apenas 3 años este pequeño. Las huellas en su piel serán indelebles, así como a nivel psicológico, definitivamente. Exactamente, Alan, un tema bastante impactante, preocupante, un niño el cual está entre la vida y la muerte, quien es padre lo podrá comprender, y lo lamentable de este caso también es que la familia no tiene recursos económicos, en este caso, para hospedarse en la capital, y tampoco para comprar medicamento de este niño, quien, como te indicaba, se va de la vida y la muerte. Así que es importante a aquellas personas que miran esa nota y tienen el deseo de ayudar a la familia, si se ha tocado su corazón con ese reportaje, pues ayudarlos, ya que hay que ayudar al prójimo sin esperar nada a cambio tampoco, Alan. Ese es un punto importante, Carlos. Precisamente en este momento tenemos en pantalla, hay forma de ayudar a estos guatemaltecos y hay un número de teléfono, 4098-2986. Repito una vez más, 4098-2986. Sin embargo, también para las personas que deseen hacerlo posiblemente de manera anónima, Carlos, existe una cuenta. Exactamente, Alan, también hay un número de cuenta que es el 4444-010462, repito, 4444-0162, a nombre de Maynor Alejandro Ayala, quien es el padre, una cuenta en el Banco Banrural. Si usted quiere depositar su aporte, no importa la cantidad que sea, pero va a ser de mucha ayuda para esta familia, quien está en una crisis en estos momentos, está viviendo la peor pesadilla para ellos, viendo a su hijo que está al borde de la muerte, con unas quemaduras que le han dañado prácticamente su cara, así como sus brazos, y con problemas también de sus pulmones, derivado a que inhaló demasiado humo durante este incendio de su vivienda, la cual, como vimos al principio, quedó completamente destrozada. Ya no queda nada de esta casa, ni mucho menos los muebles y todo lo que ellos utilizaban para poder vivir dentro de su hogar. El objetivo central, definitivamente, Carlos, de este tipo, de mostrar este tipo de historias, es precisamente eso, también buscar ese apoyo del guatemalteco. Afortunadamente, en diversas ocasiones hemos sido testigos de que los guatemaltecos, a pesar de las problemáticas que vivimos en este país, siempre están ahí para colaborar. Importante dato también que mencionaba usted, Carlos, no podemos hablar únicamente del estado físico del niño, que definitivamente está bastante complicado. Estamos hablando de una familia que se quedó sin nada por el lugar donde ocurre, por el lugar donde residían ellos, que es en el departamento de Petén. Además de pensar en el gasto de las medicinas, hay que pensar también que esta familia tuvo que viajar a la ciudad capital y no tienen un lugar donde pasar la noche, la están pasando afuera del hospital, me imagino. Exactamente, están en los pasillos del hospital pasando la noche, o las noches que llevan 8 días ya aquí en la capital. No tienen ni un solo centavo. Lastimosamente, esta familia de escasos recursos, ellos están buscando en este caso la forma para poder estar con su hijo todos los días y todo el día. Ante ello, como comentábamos, han dejado el empleo en su natal Santa Elena, Petén, y pues no tienen una fuente de ingresos, según me comentaba el padre esta tarde, de que algunos vecinos, amigos y familia cercana les envían o les depositan pequeñas cantidades de dinero para que puedan almorzar o desayunar para sobrevivir. Pero te digo, cantidades como de 50 quetzales al día para las 2 personas para que puedan alimentarse, y lamentablemente están sufriendo el peor momento de su vida derivado de la tragedia del hijo de estas personas. Definitivamente. Le reiteramos, si usted puede, si usted desea colaborar con esta familia guatemalteca, por favor hágalo. Y es apenas, Carlos, una muestra de la cantidad de familias guatemaltecas que necesitan de esa ayuda, y en específico nos vamos a referir en este momento a los niños quemados. En el trabajo que usted realiza también acerca de este tema, las cifras son realmente alarmantes, pareciera increíble, sin embargo lo tenemos en pantalla en este momento también una vez más, Carlos. 50,000 niños quemados anualmente se reportan en nuestro país, una cifra alarmante. Exactamente, 50,000, pero podría incrementar cada año según indican autoridades, y las consecuencias son diversas, quemaduras como en este caso por el niño que se vio víctima o envuelto en las llamas derivado del incendio de su hogar. También hay quemaduras por líquidos calientes, asimismo también hay quemaduras por mala manipulación de fuegos pirotécnicos, en este caso en temporadas de fin de año, y cada año según autoridades incrementan estas estadísticas, y es importante en este caso que los padres de familia que miran esta nota tomen en cuenta lo que ocurre para tener más control de sus hijos y evitar una tragedia como la que vive en este caso la familia Ayala Torres, Alan. Por supuesto, 50,000 niños quemados anualmente en nuestro país. En promedio se estima que 6,000 sufren quemaduras de segundo y de tercer grado y 300 mueren por la falta de atención médica. Este es un dato alarmante. Las principales causas que detectamos, 4 como las tenemos en este momento en pantalla: derrame de líquidos en primer lugar, contacto directo con el fuego en el segundo lugar, accidentes con sistema eléctrico, en este caso específicamente cortocircuito, y la manipulación de pirotecnia. Sobre todo este último a finales de año, cuando se
se viraliza definitivamente el uso de este tipo de productos, cifras importantes, cifras alarmantes. Carlos, como bien lo indicaba, vamos a finalizar, Carlos Sandrino, con el llamado para los padres de familia para estar muy atentos, porque cuestión de segundos y le cambia la vida no solo al niño, sino por completo a la familia. Exactamente, Alan, en un momento a otro puede cambiar la vida, como lo indicas. Y otro dato importante dentro de esta nota y estadísticas que se mencionan en este caso es que, según autoridades, niños de escasos recursos son los que más sufren este tipo de accidentes, y en lugares remotos de la capital o del país donde no hay acceso a la salud, no hay acceso a un hospital y mucho menos una ambulancia para que los pueda llevar a un lugar para ser atendidos, y ante esto muchos de ellos mueren. Como te indicaba, en un año aproximadamente 300 niños mueren derivado de este tipo de accidentes que se refirieron anteriormente, como lo comentabas, Alan. Qué lástima, definitivamente. Así finalizamos entonces la cobertura de este tema, este día, Historias de Vida que le presentamos acá en T13 Noticias a cargo de nuestro compañero Carlos Sandrino. Buenas noches, Carlos. Una vez más, gracias por acompañarnos. Gracias, Alan. Buenas noches, televidentes también. En la próxima estaremos presentando otro reporte, otro segmento de historias a las cuales impactan, sin lugar a duda, a la sociedad guatemalteca. Historias de Vida en T13 Noticias. Por ahora vamos a continuar con más y precisamente vamos a hablar de otro de los temas, o del tema que acapara la atención pública este día. Disfrazada con lentes y una peluca y además portando un arma de fuego, la magistrada Blanca Stalin fue capturada hoy en un sector de la zona 9 capitalina. La noticia sobre la orden de captura en contra de la magistrada Blanca Stalin provocó revuelo esta mañana a través de las redes sociales. La policía buscó en su vivienda en la zona 16, pero sin resultados positivos. A las 7 de la mañana ya había sido declarada como fugitiva, aunque continuaban las acciones para localizarla. Al filo del mediodía se confirmó su arresto, y pese a que ella indicó que había ocurrido en su vivienda, el portavoz de la Policía Nacional Civil, Jorge Aguilar Chinchilla, indicó que la detención fue efectiva en una abarrotería de la zona 9 capitalina. El inspector Aguilar también indicó que Stalin tenía puesta una peluca que le hacía parecer una mujer de cabello corto. Estaba armada, apuntó contra los agentes y después puso el arma en su cabeza. Fue necesario reducirla al orden, según el portavoz de la policía, para evitar que se quitara la vida, y más tarde fue trasladada a Torre de Tribunales. Al ser cuestionada, la magistrada Blanca Stalin indicó que está decepcionada de la justicia guatemalteca y que no teme enfrentar la cárcel porque no se arrepiente de sus actos. El juzgador, que debía hacerle saber los motivos de su captura, se marchó a las 3 de la tarde con 30 minutos y la magistrada debe esperar para ser atendida en un juzgado de turno. Blanca Stalin está acusada de tráfico de influencias y perdió la inmunidad que le otorga el cargo tras el voto positivo de 119 diputados que creyeron que era pertinente que fuera investigada como cualquier civil. El tema de la jornada definitivamente, y nuestro compañero Juan Pablo Garrido es el responsable del seguimiento en Torre de Tribunales por este caso tras la captura de la magistrada Blanca Stalin. ¿Qué ha ocurrido? Recordemos que el juez, como lo indicamos en la nota anterior, partió a las 3 de la tarde con 30 minutos cumpliendo únicamente con su horario. Sin embargo, la magistrada Blanca Stalin, por supuesto, debe ser escuchada por juez competente, en este caso en un juzgado de turno, y tenemos el detalle ahora con Juan Pablo Garrido. Juan Pablo, buenas noches. ¿Dónde se encuentra usted específicamente y qué es lo que ha ocurrido con la situación legal de la magistrada Blanca Stalin? Gracias, Alan. Televidentes, buenas noches. Efectivamente, nosotros nos encontramos acá en el sótano 2 de Torre de Tribunales. Como ustedes pueden observar a mis espaldas, la magistrada Blanca Stalin está de momento en las carceletas de Torre de Tribunales en espera de poder ser escuchada por el juez de paz para que se le realice o se le practique una exhibición personal, la cual había sido solicitada por su defensa. Hace aproximadamente 45 minutos, la juez de turno
Carol Patricia Flores, autorizó que sea trasladada esta noche a Mariscal Zavala, donde deberá guardar prisión, y mañana presentarse a las 9 de la mañana para conocer los motivos de su detención y brindar la audiencia de primera declaración. Han transcurrido ya casi 10 horas desde que la magistrada Stalin ha sido trasladada acá a Torre de Tribunales, y a esta hora de la noche, cuando son las 9:32, aún se espera que la magistrada pueda presentar esta exhibición personal, y posteriormente estaría siendo trasladada por elementos del sistema penitenciario y la Policía Nacional Civil a la zona 17, específicamente a Mariscal Zavala, lugar donde pasará la noche, y mañana estaría ya presentándose a la audiencia de primera declaración, la cual ha sido programada para las 9 de la mañana en el juzgado séptimo penal. Alan, es la información que se puede actualizar en torno a la captura de la magistrada Stalin. Retorno con usted a Estudios Centrales. Juan Pablo, una pregunta antes de finalizar el contacto rápidamente. ¿Ha sido cuestionada en algún momento la magistrada Stalin sobre el por qué estaba utilizando una peluca al momento de su captura y por qué estaba armada, como lo ha indicado la Policía Nacional Civil? Alan, es importante hacer mención en estas palabras que usted menciona. Ahí ha indicado a los medios de comunicación, los cuales cubrían la audiencia de primera declaración en el juzgado de turno, que ella estaría pronunciándose el día de mañana ante el juzgado, el cual ha girado su orden de captura. Además, la defensa de la magistrada Stalin indicó que eso es un decir. Los medios de comunicación han indicado que eso es parte del informe que la Policía Nacional Civil ha presentado, y ellos indicaron que mañana estarían respondiendo estas interrogantes, los cuales han hecho los medios de comunicación. En ningún momento quiso afirmar que ella portaba una peluca y una pistola, pero tampoco lo quiso negar a los requerimientos que hicimos los compañeros periodistas que se encuentran a esta hora acá en Torre de Tribunales. Juan Pablo Garrido, en vivo en este momento desde los tribunales de justicia, dando cobertura a la captura de la magistrada Blanca Stalin. Vamos ahora con Pablo Paniagua con otro tipo de noticias. Así es, vamos con más información. El próximo viernes se definirá en segunda vuelta quién presidirá la Junta Directiva del Colegio de Abogados. Participarán en la misma el representante de la Planilla 1, el licenciado Ovidio Orellana, y la Planilla número 3, el doctor Luis Fernando Ruiz. Orellana dice que de llegar a ser presidente del Colegio de Abogados, impulsará la transparencia en dicha institución y mejorará la relación institucional en el área rural. Queremos de alguna forma velar por la absoluta independencia de nuestro colegio. Esto nos va a poder permitir de alguna forma dos cosas. Primero, poder pronunciarse adecuadamente ante temas de relevancia nacional y poder accionar legalmente en esos mismos casos de coyuntura. Es decir, esa independencia lo que hace es posicionar y proyectar a nuestro colegio en la vida nacional y gremial, que es como debe de ser nuestro colegio de abogados. El apoyo decidido al gremio en temas de capacitación permanente en todo el país, y también va el tema relacionado con la participación activa y decidida de todo el gremio. Por su parte, Ruiz le apuesta a reforzar la academia, empezando por las universidades, tanto la estatal como las privadas, con el objetivo de mejorar el sistema de justicia, y debe ser el Colegio de Abogados el encargado de dar acompañamiento. De no reforzar a los nuevos abogados, las consecuencias pueden ser peores, afirma Ruiz. Y el Colegio de Abogados debe tener una unidad académica fuerte, porque es la columna vertebral de nuestra institución. Tiene que haber una unidad específica de educación continua superior, y sobre todo hacer un llamamiento no solo a la Universidad Estatal, a la Universidad de San Carlos, a la Facultad de Derecho, que pues sé que está haciendo sus mejores esfuerzos para que en su momento tengamos el raigambre y realmente el clic con el Colegio de Abogados, pero también invitar a las universidades privadas, porque es importante que también participen en el concierto de educación superior dentro del seno del Colegio de Abogados. Ese es el punto de partida. Si nosotros no reparamos la educación superior de los nuevos profesionales, vamos a tener las consecuencias peores de las que estamos viviendo ahora. Al volver, requisa educativa en busca de pistolas.
Bien, estamos de regreso y no podrá creerlo, pero las autoridades de educación requisaron varios centros educativos después que una menor de edad publicara una fotografía en las redes sociales portando un arma de fuego. El objetivo es evitar que vuelva a suceder esto. Todo listo, decía en forma intimidatoria la publicación de una foto realizada por un estudiante de un establecimiento educativo de Huehuetenango. Se observa una pistola y municiones a la par de una mochila, la cual causó temor en estudiantes, docentes y padres de familia. Tras conocerse este caso, las reacciones no se hicieron esperar. Las autoridades de la Dirección Departamental de esa región dieron algunas recomendaciones. En algunos centros educativos, por costumbre, ya realizan este tipo de revisiones. En otros, pues de acuerdo a las instrucciones emanadas por la máxima autoridad, que es el señor ministro de Educación, se estarán dando las recomendaciones y sugerencias para que pueda realizarse sin afectar también la privacidad que deben tener los y las estudiantes. El delegado de la Procuraduría de los Derechos Humanos expresó lo siguiente. Bueno, en este sentido es de recordar que existe legislación para estos casos específicamente, la cual es una obligación darle cumplimiento a los directores de los centros educativos, tanto del ámbito público como del ámbito privado, para garantizar precisamente la seguridad de la comunidad educativa dentro del centro escolar principalmente. Autoridades de otros establecimientos educativos expresaron su preocupación ante esta situación. Parece que sí es un descuido un poco de los padres de familia, ¿verdad? Entonces nosotros estamos elaborando el plan de riesgo, donde va a ir contemplado algunas estrategias para evitar estas situaciones, ¿verdad? Algunos padres de familia coinciden que es buena la medida, que se registre la mochila de los alumnos para tener tranquilidad ante este tipo de hechos que atentan contra la seguridad. Creo que sí es una buena opción porque así vemos el tipo de persona que cada niño trae, ¿verdad? Y que sí es una medida buena el hecho de revisar las mochilas, porque igual así vamos viendo qué tipo de personas son. Y con relación a este tema, consultamos a un experto en sociología para tratar el comportamiento de la adolescente al realizar esta publicación en redes sociales. Primero, antes de pensar en ella, pensar en la negligencia de los padres, para que la niña haya tenido el acceso al arma y a las municiones del arma. Segundo, el ejemplo o el modelado que tiene de la familia. Probablemente alguno de los familiares, padres o madre, o los encargados, utilizan esta arma, por lo cual ella ha observado y ha aprendido. En la psicología del aprendizaje se dice que se aprende por observación, entonces ella está imitando conductas. Entonces es lo preocupante, porque probablemente en su familia hay mucha violencia, o hay agresión, o hay conductas de agresión y violencia. Acuérdense que mucho del movimiento delincuencial utilizan a niños para amedrentar, y como el niño tiene cierta protección legal, entonces a través de ellos colocan a veces el arma. Habría que ahondar aún más, pero cabe esas hipótesis. Al volver de 13 Deportes.